lo habíamos definido como el amor el sacrificio del ego, ¿no? Renunciar a nuestro yo por amor al otro. También vimos que ese amor crecía por medio de estar pegado a la vid, ¿no? Esa vid es el Señor. Tenemos que permanecer en el Señor para que ese fruto pueda crecer en nuestras vidas. Hablamos del amor. Hoy vamos a hablar del gozo, que también está, no lo busqué, pero Gálatas 5, 22, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y también dice que es gozo, ¿no? También dice que es paz, paciencia, pero hoy vamos a ver este fruto del Espíritu que es el gozo. Vamos a ver a qué se refiere con eso. También es parte de este carácter piadoso, ¿no? Como hijas de Dios, como cristianas, como personas que creemos, que seguimos al Señor, somos discípulas del Señor, somos seguidoras del Señor y tenemos que actuar de la misma manera que Él actúa. Si somos seguidoras de Él, no tenemos que tener este carácter que tiene Él. Hoy veremos un poco de este gozo, ¿no? Cuyo fundamento es Dios, el gozo cuyo fundamento es Dios. Vamos a leer el Salmo 43, 4. El Salmo 43, 4 dice, entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Ahí ven, no es un gozo cuyo fundamento es Dios. ¿Dónde se encuentra ese gozo? ¿Dónde lo encuentra acá el salmista? En la presencia. Entraré al altar de Dios, a la presencia del Señor, a buscarlo a Él, y ahí voy a encontrar esa alegría y ese gozo. Es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Es una virtud que surge cuando encontramos placer y satisfacción en Dios. No, yo sé que nos cuesta mucho eso, y como decir, satisfacción en Dios. ¿Cómo puedo encontrar esa satisfacción en Dios? Es que no conocemos a Dios, no conocemos quién es Él, no conocemos su carácter, no nos deleitamos en Él. Entonces no podemos decir estas palabras tan profundas, como decía el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, ¿no? Pero hoy tenemos miles de satisfacciones momentáneas que llenan eso, llenan día a día cositas que nos podemos sentir alegres, pero no es el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Este gozo es una profunda felicidad nacida de una relación con Dios. Cuando habla del gozo en la Biblia, habla de ese gozo, una relación profunda que nace del Señor. En el Salmo 16, 11, ahí nomás, el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, ¿no? Como me mostrarás el camino, cuál es tu voluntad, me mostrarás cuál es tu voluntad, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Otra vez, ¿dónde encontraba ese gozo? Y acá dice plenitud de gozo. ¿No? ¿Cuántos necesitan estar llenas de esa plenitud de gozo? Por acá el salmista estaba lleno, ¿no? Dice, me mostrarás la senda, el camino de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces vemos que David sabe dónde puede encontrar ese placer, esa necesidad. Cuando dice, me mostrarás el camino, me concederás, en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de la Biblia, dice, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ahí podemos encontrar gozo, placer, plenitud. Entonces el Señor nos muestra su camino. Este debe provocar placer, y no solo placer, sino seguridad. Imagínate, ¿no? El Señor te muestra cuál es la voluntad para tu vida hoy, ¿no? Día a día. Él te muestra cuál es el camino, ¿no? Y en esa, el Señor te lo muestra y decís, ahí encuentro gozo, placer, seguridad, ¿no? Es como sé lo que va a pasar es bueno, ¿no?
Porque es la voluntad de Dios. Encontramos el verdadero goce y una satisfacción eterna en eso, porque no solo aquí lo encontramos, sino que es un gozo eterno, no estar con Él para siempre. Y solo un hijo de Dios tiene motivo para estar gozoso, ¿no? Todo cristiano debería estar gozoso. Hoy vemos muchos cristianos, ¿no?, derrotados, depresivos, muchos cristianos que van al psicólogo, buscando soluciones momentáneas, no encuentran ese placer, ese gozo, no lo pueden encontrar. Entonces, ¿dónde lo puedo encontrar? Empiezan a buscar en una relación con una pareja, en cosas, en mis hijos, en cosas que son de este mundo, pero no llena eso. No son como alivios momentáneos, cosas que quizás pueden durar un tiempo, pero después te das cuenta que necesitas otra cosa más para tener ese gozo, esa plenitud que habla acá el salmista. En Romanos 15:13, si quieren buscarlo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra satisfacción. Esas son las buenas nuevas, ¿no?, que dice el Señor que trajo, ¿no? En Romanos 15:3 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos la seguridad que tenemos en Cristo mediante su Espíritu, experimentamos ese gozo que nos llena totalmente, ese gozo que nos sacia, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una necesidad cada día, ¿no? Es como que los afanes, las preocupaciones, no tenemos gozo. Aún nuestros hijos muchas veces, ¿no? Me acuerdo Cintia, muchas veces me lo ha dicho: siempre estás seria. ¿Por qué estás seria? El Señor tratándome a mí, ¿no? Porque me decía como yo estaba, no sabía qué contestarle, ¿no? Pero el Señor tratándome, quebrantándome, ¿no? Mi hija diciéndome: estás seria, y me dibujaba, siempre me dibujaba seria, por el colegio, terrible. Y el Señor tratándome ahí, ¿no? Como diciendo: no tengo el gozo del Señor. El Señor no es mi deleite, el Señor no es mi esperanza, el Señor no es nada para mí. Entonces me llamo cristiana, pero ¿qué cristianismo en el que vivo? Si tengo que estar buscando en otras cosas, porque Dios no sacia lo que yo necesito, lo que yo quiero. Como dijimos, es un gozo cuyo fundamento es Dios, y nos alegramos de la relación que tenemos con Dios y del milagro de la salvación. ¿Cuántas personas no conocen, no tienen el privilegio de tener ojos para ver su pecado, la necesidad que tienen de Dios, y están mal y no encuentran? Y a veces, muchas veces nosotros hemos hablado a personas así, y vos decís: no entienden, le estoy hablando en chino, y nosotros podemos entender. Tenemos la revelación de que necesitamos un Salvador, de que somos pecadores. ¿Cómo no estar gozosos de que tenemos una esperanza viva, de que si hoy nos morimos vamos a estar delante del Señor y eternamente llenos, plenos? Entonces, gozo es el contentamiento y satisfacción con Dios. Es la profunda felicidad nacida de una relación personal con Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo es la marca constante del cristiano. Podemos llegar a tener este verdadero gozo solamente teniendo un andar diario en comunión con el Señor. Nosotras nos deleitamos en Dios. Él es nuestro deleite. En una situación difícil, ¿en quién confiamos? En Dios. Él es nuestro gozo. Señor, ahora estoy pasando esta situación difícil, pero tú eres mi gozo. No debemos quedarnos esperando que las circunstancias nos hagan sentir gozosos o alegres. Se nos ordena siempre a estar gozosos, que es lo que leía un poco Gaby al principio. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5:16. En 1 de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Es una orden, es
un mandato. El Señor es un mandato, estar siempre gozosos. Y vemos en Filipenses, no lo busques, yo lo leo porque son cortitos, en Filipenses 4:4, tienen que pensar que Pablo, cuando escribió esto, estaba en la cárcel, padeciendo por cristiano. Él escribió esto estando en la cárcel. Y en la cárcel nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ustedes imagínense estar en la cárcel. No porque hicieron algo malo, sino en la cárcel por ser cristianos. Escribiendo: hermanos, regocíjense, siempre regocíjense, ¿no? Y también él canta salmos, ¿no? en la cárcel. Entonces, realmente un cristiano que se gozaba del Señor, que su deleite era el Señor. Y Pablo insiste en ello, ¿no? En Filipenses 3:1, no lo busques tampoco, lo leo yo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez, las mujeres nos llevamos mucho por los sentimientos, lo que sienten, lo que me pasa en el momento. Me pasó algo mal, ya estoy triste, mi marido no me da lo que quiere, el trabajo son injustos, todos sentimientos, ¿no? Como que las emociones nos sacan, ¿no? Pero ahí es como que es una decisión. Es como que decir, bueno, Señor, hoy voy a hacer todo en tu fuerza, Señor, y cuando vea algo malo, Señor, tú eres mi deleite, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. En este momento estoy pasando una situación difícil con mi esposo, en mi trabajo, con mis hijos, pero tú eres mi esperanza eterna, mi gozo, como acá lo decía Pablo. Por lo que vemos, el gozo es el ingrediente esencial de todo cristiano genuino. Tiene acceso a la fuente, todas nosotras tenemos acceso a la fuente del verdadero gozo, en todo momento. En 1 de Pedro 1:8, vamos a leerlo, 1 de Pedro 1:8. Acá estamos hablando de cristianos, ¿no? Cristianos, hermanos nuestros. Y dice: ¿a quién amáis sin haberla visto? ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios y no lo hemos visto? ¿A quién amáis sin haberla visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cristianos, hermanos nuestros, lo mismo que nosotros, no ven al Señor, pero ellos se alegran con gozo inefable y glorioso. Aunque ahora no vemos a nuestro Señor, de todas maneras confiamos, nos gozamos en Él, con una alegría gloriosa y una alegría increíble, están diciendo. Nos gozamos con una alegría gloriosa. William McDonald dice: no es más posible privar a un santo de su gozo que destronar a Cristo de su lugar en la gloria. Como el gozo es ese. Me destronan a Cristo de ahí y el gozo desaparece. Pero Cristo está ahí, ese es mi gozo, ese es mi deleite. Está claro que el gozo del cristiano no depende de lo que le sucede en el día a día, sino de ver a Cristo resucitado y sentado en el trono al lado de su Padre. Jesús, en las bienaventuranzas, declara felices a aquellos que demuestran ciertas características. No sé si recuerdan: bienaventurados los pobres, bienaventurados, ¿se acuerdan? Los pobres, felices los pobres, pero el Señor dice así, que son felices. No podemos explicar por qué sentimos gozo cuando nada en nuestra vida nos motiva a sentirnos así. Esta es una evidencia de la obra de Dios en el creyente. Desde aquel anuncio de los ángeles que iban a ser el Salvador. ¿Se acuerdan en Lucas 2:10 que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Desde aquel momento que los ángeles decían: nació Jesús, decían: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hoy en día tiene que seguir ese gozo en nosotros. El Señor vino, nos salvó, nos dio vida y vida en abundancia. Este Salvador, ¿qué traería?
que no se acaba, sino que es duradero y gozaremos de esa plenitud por la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Muchas veces dicen, no, yo quiero hacer, pero en el cielo vamos a estar con Él. Él va a ser nuestro gozo, nuestro deleite. Si no nos deleitamos acá en la tierra, si no conocemos, si no leemos la palabra, decimos, Señor, wow, tú eres mi gozo, ¿qué queremos hacer en el cielo? Simplemente vamos a estar buscando no ir al infierno por miedo, pero Él no es nuestro placer, no es nuestro gozo, no es nuestro deleite. Y Dios tiene que ser eso. Para cada creyente, Dios tiene que ser su gozo, su deleite, su fuerza. Vamos a ver un poco el gozo en el sufrimiento. ¿Qué diferencia cuando uno habla de un gozo sin fundamento, no? El gozo de este mundo, de esta sociedad. ¿Quién puede hablar del gozo en medio de una situación difícil? ¿No? Ahora las situaciones difíciles, no me puedo comprar no sé qué, cosas que son vanas. Esas son las situaciones difíciles que pasan a las mujeres. Yo muchas veces hablo con mujeres y puedo decir, no puede ser, no puede ser que eso esté como que se le viene el mundo abajo por eso, ¿no? Como que tengo el granito acá, que tengo un casamiento y tengo ese granito, cosas que decís, no puede ser, no tan vano, tan... Pero hoy vamos a ver esto, el gozo en el sufrimiento. En 1 de Pedro se nos enseña del gozo en el sufrimiento. Vamos a leer en 1 de Pedro 4:12. Se van a sentir identificados. Dice, amados, no como el Señor hoy diciéndonos a nosotros, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como que, ay, mira lo que me está pasando, lo que está diciendo, no te sorprendas de eso, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando estemos con Él, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero no te sorprendas de la prueba que estás pasando, de la situación, porque en realidad cada situación difícil que pasamos no nos damos cuenta, pero en realidad es porque estamos luchando con nuestra debilidad, con nuestra carne, pero queremos que Dios se glorifique en esa. Entonces luchamos y decimos, Señor, tú sé mi refugio. Entonces el creyente puede regocijarse en las dificultades, algo totalmente diferente a lo que podemos ver hoy. En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron, acá estamos hablando en este contexto de personas que habían estado presas y estaban saliendo de estar presas por el Evangelio. Miren lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio, delante de las personas, como decir, delante del juez, delante de las personas importantes que lo habían condenado por ser cristianos, estaban en la cárcel. Dice, ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre. ¿Cuántas veces no, es que no voy a ir más a la iglesia porque mi marido no quiere que vaya porque se enoja conmigo? Simplemente por eso. No es que no le voy a hablar del Señor a tal amiga mía que tengo porque se va a burlar de mí, se va a reír. No le voy a hablar del Señor porque no sé qué. Estas personas estaban presas y decían, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. Si le vas a hablar a alguien, si venís a congregar, si haces algo y padeces, gozate, porque estás siendo digno. El Señor te dice, eres digno de padecer. Eres dichoso, en realidad eres bienaventurado.
sentir gozo. Él cuando miraba hacia arriba se deleitaba y gozaba en el Señor. Ustedes imagínense estos cristianos padeciendo y la vida que cada una de nosotros llevamos. Es mucho contraste, ¿no? Mucho contraste. Bueno, nosotros tenemos que vivir así, trabajar en nuestro carácter para ser verdaderos cristianos. Un día vamos a estar delante del Señor y no podemos ocultar nada. Y si le amamos tenemos que vivir por Él, trabajar, madurar en este carácter. En 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, tristes, pasando situaciones difíciles, como entristecidos, mas siempre gozosos, siempre. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, en medio de pruebas fuertes, ¿no?, los hijos de Dios pueden experimentar gozo. Ellos tienen una esperanza eterna. Poniendo la mirada en eso es lo que mantiene a un cristiano gozoso en situaciones límites. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fuimos creadas? Fuimos creadas para la gloria de Dios, para darle gloria al Señor en nuestra vida, para glorificar a Dios. Fuimos creados, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos glorificando a Dios en el día a día? ¿Lo estamos glorificando a Él? En 1 Pedro 1:6 dice: lo cual vosotros os alegráis, lo que había leído, ¿no? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le escribe a cristianos que padecían persecución a causa del testimonio de Cristo. Entonces, si alguna vez te critican, se ríen, gozate. Se lo hicieron al Señor. Somos dignos. El Señor nos toma como personas dignas de padecer. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está, vamos a tener situaciones difíciles. En 2 Timoteo 3:12 dice: y también, escuchen lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a padecer? Padecerán persecución. Otra vez. Entonces, el gozo de Dios es un don de gracia y trasciende todas las condiciones de la vida. No depende de las circunstancias, sino de la realidad espiritual. No depende de las circunstancias. Tu realidad espiritual, ¿cuál es? ¿Ves al Señor? ¿Te gozás en Él? ¿En que sos salva? Hay mucha gente que hoy muere y se va al infierno. Hoy muere y está delante del Señor. Perdido. Y nosotros, Dios nos dio esta salvación. Somos eternos. Nosotros somos eternos. Vamos a estar por la eternidad o a sufrir o delante del Señor. Pero el Señor nos da ese privilegio, esos ojos para poder verlo. Él tiene que ser nuestro deleite, nuestro gozo. Él tiene que serlo todo. El grave error de siempre, ¿no? Ser controladas por nuestras emociones. Uno de los obstáculos para tener este gozo es tener la confianza en algo equivocado. Si tú confías en tus logros, tus metas y desarrollo en este mundo, el gozo quizás no llegue nunca, ¿no? Porque quizás todo te vaya mal. ¿Por qué? Porque puede ser que las cosas salgan bien o puede que no. Y si nuestro gozo depende de los resultados, entonces estamos en un error. Jesús le dice a sus discípulos: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando vuelven los discípulos, ¿no?, que fueron a predicar, vuelven los discípulos y le dicen al Señor: Jesús, ¿no sabes lo que pasó? Los demonios se sujetaban. Es como si ahora le dijéramos al Señor: Señor, tuvimos una reunión espectacular y no sé qué, y hubo un avivamiento y hubo sanidad. Y el Señor dice: no se regocijen de que los espíritus no se sujeten, no se regocijen de que alguien es sano,
dijo, regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Está diciendo, no se regocijen de decir que los espíritus se sujetaron, sus nombres están escritos en el libro de la vida, regocíjense en eso. En Lucas, bueno, ya lo expliqué, ¿no? Pero está en Lucas 10, 17, 20, que habla, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, imagínense los 70 con gozo, alegres, diciendo, Señor, ahora los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Imagínense, pero ahí le dice, pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por lo que vemos, Jesús dice que la fuente de nuestro gozo no debe estar o ser el éxito del ministerio, en este caso, les fue bien a ellos. Mira, se sujetaban, dicen, no se gocen de que les va bien al ministerio, o algún logro que hayamos hecho. Las circunstancias de esta vida van y vienen, pero la seguridad de estar con Cristo algún día nunca cambia, nunca cambia. Es en este hecho en lo que debe estar basado nuestro gozo. El gozo es satisfacción con Dios. El gozo espiritual verdadero no es una emoción del momento. Si todo marcha bien, nos sentimos felices. Pero a la primera dificultad, nuestra felicidad desaparece. No es así. Los cristianos se gozan. Los cristianos, cada uno de nosotros, debemos gozarnos porque Dios es nuestro Padre. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Porque Jesús no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos. Y porque el gozo es el fruto del Espíritu. Miren la profundidad de esto, ¿no? El gozo del Señor afecta nuestra vida y esto lo llevamos a nuestro servicio, a nuestro trabajo, donde caminamos con nuestros hijos, nuestro esposo. Debemos obedecer a Dios, obedecer, como leíamos en 1 Tesalonicenses 5:16. Estar siempre gozosos. Ahí tienen que estar, siempre gozosos en el Señor. Debemos trabajar en esto, en cada una de nosotras. Si somos cristianas, si queremos conocer a Dios, debemos experimentar este gozo. Un gozo cuyo fundamento es Dios. Un gozo que es porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. No somos huérfanos. Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y nos da vida eterna. Una de las cosas que nos aleja de este gozo es el pecado. El pecado nos aleja, nos separa de Dios y comenzamos a vivir una rutina aburrida, llena de conflictos o también vidas estresadas, cansadas. No hay nada que nos satisfaga. Dios quiere que cada una de nosotras reflejemos el fruto de su Espíritu. El pecado nos aleja. Miremos el ejemplo de David. ¿Se acuerdan de David? Cuando él estaba confesando su pecado de adulterio con Betsabé, él cae en pecado, ¿no? David cae en pecado. Miren lo que le pide al Señor, después de que él cae en pecado, después de que comete semejante cosa. Él le dice, vuélveme el gozo de la salvación. Miren lo que le pide. El Salmo 51:12, ahí lo vemos, ¿no? Y en el Salmo 32, del 3 al 4, describe gráficamente la falta de gozo de David cuando se angustiaba por su pecado. Vamos a leerlo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso fresco, ese pasto fresco, como decía, se volvió mi verdor en sequedades de verano, algo seco, muerto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No, ahí cuando cometemos pecado, cuando no hemos pecado, cuando no hemos desviado del Señor, ese verdor está seco.
no tiene vida, está muerto. Y como le decía David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, ¿cuántas de nosotros tenemos que decir eso? Señor, vuélveme el gozo de la salvación? Pero ¿qué hizo David? Confesó sus pecados. Sus pecados los confesó delante del Señor. Cuando no nos sentimos gozosos, debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Estamos haciendo cosas que no agradan al Señor? ¿Estamos perdiendo el gozo de su salvación? Eso tenemos que trabajar, cada una de nosotras. ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde dejamos? ¿Dónde quedó ese verdor? Todo lo demás se secó, está muerto, por no confesar nuestro pecado, por no declararle al Señor. Hemos perdido el gozo, el verdadero gozo, que es el gozo de la salvación. Imagínense David, ¿qué decía Dios de David? Que era un hombre conforme a su corazón. El Señor no busca gente perfecta, sabe que somos pecadores, que somos débiles, que pecamos, pero ¿qué debemos hacer en cada pecado, en cada debilidad? Acudir a Él, decirle, Señor, mi pecado te voy a confesar y tú me vas a perdonar. Confiar que Dios te perdona, que renueva hoy sus misericordias para tu vida. Ya casi termino. Vamos a leer algunas ayudas para mantener el gozo, que nos pueden servir para mantener el gozo. La primera, muy importante, confesar y abandonar el pecado. Confesar el pecado y abandonarlo. La segunda, confiar en Dios. Si tenemos falta de confianza no hay gozo, pero si confiamos en Dios sí. Tener una perspectiva de la vida a largo plazo. En 1 Pedro 1:6 dice, lo cual vosotros, como lo leí anteriormente, os alegráis, aunque ahora tengáis que pasar ahora un tiempo, pero después no vamos a estar delante del Señor. Entonces, tengamos una perspectiva a largo plazo, cuando estemos delante de Él. Acá vamos a pasar situaciones difíciles, dolorosas, pero esto es a largo plazo. Un día todo esto se va a acabar, vamos a estar delante del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No, otra cosa es dar gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por esto. Gracias por la vida. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias por el trabajo. Gracias por esta situación. Aún por situaciones difíciles. Gracias. Porque aprendemos de esas situaciones. Bendice al Señor en todo momento. Bendice, dale gracias. En el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué tremendo, ¿no? Estar sin gozo es como deshonrar a Dios. Deshonrar a Dios. Negar su amor. Imagínense cómo negar. Yo estoy sin gozo, estoy negando que Dios me cuida, estoy negando que Dios tiene control en mi vida. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de la bondad de Dios, su amor incondicional y su gran victoria sobre el pecado. Este gozo no se basa en nuestros esfuerzos, logros ni nuestra fuerza de voluntad, sino en nuestra relación con Dios. No es solo una emoción, sino del resultado de elegir mirar más allá de lo que parece ser verdadero, sobre nuestra vida perdonada, salvada y redimida por Cristo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Realmente el grave pecado que cometemos delante de Dios al no confiar en Él. Como Señor, tú no tienes el poder, tú no sabes cómo llevar mi familia, tú no sabes cómo llevar esta situación, no confío en ti. Eso es lo que le decimos muchas veces cuando no vemos una situación, decimos, Señor, confío en ti. Estamos diciendo al Señor, no, tú no haces bien las cosas. Nosotras sí. Es una rebeldía directa contra el Señor. Nos rebelamos contra el Señor. De ese pecado tenemos que pedir perdón. Pecado de rebeldía, pecado de no ser sumisas a la voluntad de Dios, a lo que hoy nos pasa, a situaciones difíciles. Señor, estoy dispuesta, lo paso, Señor. Moldea este carácter.
moldea este carácter, que no se endurezca, que no me endurezca más, sino que pueda confiar en ti. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a tomarnos un tiempo para orar, y realmente me gustaría que cada una pueda examinarse y realmente ver, Señor, ¿quién me quitó el gozo? ¿Dónde quedó el gozo, el verdadero? ¿Dónde dejé el gozo verdadero, la fuente de la vida? ¿Dónde está? Ese verdor está seco, no tiene vida, pero que el Señor realmente vuelva a ser nuestro gozo, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro refugio.